Nada más apropiado en este momento y con Daniela Blandón en el estudio. Un saludo para ti, Dani. Hola Ángela, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti. Ya hemos tenido un rato o unas horas más bien para decantar esta noticia arancelaria de Donald Trump y vamos a comenzar hablando de un tema particular y es el desplome de los mercados por las decisiones del presidente en la Casa Blanca. Sí, Ángela, pues hay conmoción mundial con reacciones que llegan desde todos los rincones del mundo después de que el presidente de Estados Unidos anunciara, recordemos el miércoles, una serie de aranceles recíprocos a sus socios comerciales. Noticias que cayeron como balde de agua helada para las bolsas del mundo. Wall Street modera levemente sus pérdidas. El índice Nasdaq, que es el que aglutina a las empresas tecnológicas, llegó a perder casi un 6% en algún punto de la jornada. Esto es un nivel muy inusual en el mercado bursátil más grande del mundo. Como para hacerse una idea, yo he visto caídas de este tamaño cuando se declaró la pandemia o el año pasado que hubo un chisme enorme en Wall Street de que iba a haber recesión. Ahí es cuando estos índices caer en esta magnitud. También vemos como la tecnológica estadounidense de gran capitalización Apple se derrumba en casi un 9%, ya que el 90% de su producción se concentra en China. Hay otros gigantes minoristas como Target y Nike que también lideran las pérdidas del mercado global, pierden alrededor de un 10%, Amazon lo hace en un 7,4%, todas estas empresas muy expuestas a estos mercados asiáticos hacia los cuales pues Donald Trump ha decidido apuntar con aranceles en diversas magnitudes. Vamos para Europa, en donde los damnificados son principalmente Alemania y Francia. Tienen caídas de alrededor del 3%, incluso más, casi un 3%, un 4%, dependiendo del mercado, dada su exposición a Estados Unidos en industrias como, por ejemplo, la automotriz y la del lujo, respectivamente. El euro también sube más del 2% frente al dólar casi al cierre de la jornada. Y nos vamos para en Asia, en donde el mercado cerró bien temprano esta mañana. El Nikkei de Japón registró pérdidas de un 3%, porque recordemos que a este país le impusieron un arancel del 24%, a pesar de que se pensaba que Japón era uno de los aliados más estrechos de Donald Trump. Esto pues es bastante perjudicial para la economía nipona, porque muchos de sus vehículos, de los vehículos que producen las grandes automotrices en ese país, pues son enviados a Estados Unidos. Bueno, pues es un gran resumen y que aún así no alcanza a abarcar las reacciones globales. Pero en una jornada repleta de noticias arancelarias, Dani, hoy entra en vigencia uno de esos impuestos. Y ya había sido anunciado antes. A partir de este miércoles habrá un impuesto entonces del 25% para los automóviles y casi 150 categorías de autopartes que incluyen motores, transmisiones, baterías de litio, junto con piezas más económicas como lo son los neumáticos, los amortiguadores, los cables de bujías y mangueras de freno. Mejor dicho, todos los componentes de los vehículos van a entrar con arancel a Estados Unidos. Un análisis de la agencia Reuters dice que esta medida cubrirá más de 460.000 millones de dólares en importaciones anuales de este tipo de bienes. Bueno, ¿cuáles son las marcas que se ven impactadas? Entonces, los tres fabricantes de automóviles de Detroit, que son Ford, General Motors y Stellantis, tienen una exposición mucho mayor a la fabricación fuera de Estados Unidos en comparación con Tesla, por ejemplo, por lo que se enfrentan a un impacto mucho mayor. Recordemos que Ford es estadounidense, General Motors también, Stellantis es de Países Bajos. También es un golpe muy importante para empresas japonesas, como lo veníamos diciendo, y también surcoreanas. Por ejemplo, las Honda, Mazda y Nissan son japonesas y tienen una exposición alrededor del 30%, una tercera parte de sus ventas se va al mercado estadounidense. Y las surcoreanas Hyundai y Kia, ahí la proporción es un poco más baja, una cuarta parte de sus ventas llegan hasta la Unión Americana. También lo representa para Stellantis, como dijimos, con sede en Países Bajos, cuya exposición es de un 23% al mercado de Estados Unidos. Bueno, Dani, hay países cuya industria automotriz depende muchísimo de Estados Unidos y esto también hay que decirlo. Desde luego estamos hablando de México y también Alemania, que son grandes jugadores de la industria. Allí hay preocupación no solamente porque pierden o podrían perder ingresos, sino porque estos países generan gran cantidad de empleos en este tipo de industrias, pero vamos a ver más en el siguiente informe.
Emden es el tercer puerto más grande de Alemania, situado a orillas del Mar del Norte. Por este lugar pasan alrededor de 1.300.000 vehículos cada año. 250.000 parten hacia Estados Unidos, principalmente coches de lujo. Esperamos que el mercado estadounidense haga que los compradores de esos coches tan caros no sean tan sensibles al precio como para renunciar a comprarlos simplemente porque están sujetos a aranceles elevados. El director del puerto está muy preocupado porque la industria automovilística alemana es uno de los pilares del país y del cual la principal economía europea no puede prescindir. Como muchos, confía en la capacidad negociadora de la Unión Europea. Contrarrestar los aranceles con aranceles aún más altos no tiene mucho sentido para el comercio mundial abierto. Para algunos analistas, la única esperanza, paradójicamente, sería el propio Donald Trump, porque el expromotor inmobiliario, autor de un libro titulado El arte de negociar, es conocido por haber dado marcha atrás en ocasiones ante ciertas amenazas comerciales. Lo que vemos ahora es que un día anuncia algo, al día siguiente lo retira y luego lo restablece la semana siguiente. Es realmente el peor entorno posible para hacer negocios, obviamente. La industria automovilística europea no es la única sacudida por los anuncios del presidente Trump. México está aún más expuesto, exporta 70% de su producción a Estados Unidos y genera 4 millones de empleos en el país. Pues nos va a bajar el trabajo. Si ponen aranceles va a haber menos producción. México está tratando a toda costa de lograr un acuerdo que garantice un trato preferencial, hasta ahora en vano. Una desaceleración del sector automotriz podría llevar a México a una recesión económica. Entendiendo esto, ¿cómo quedó la agenda arancelaria de Estados Unidos después de los anuncios de ayer miércoles? Pues Washington va a imponer un arancel base del 10% a todas las importaciones al país a partir del 5 de abril y otros específicos desde el 9 de abril, lo que para Donald Trump derivará en la liberación de su país. Su argumento es que el déficit comercial global de bienes creció más del 40% en 2024, alcanza los 1,2 billones de dólares y China hace gran parte de este déficit comercial. Para otros es una decisión que destruye todo un sistema de comercio global de más de 7 décadas. Pues China es el país más afectado con aranceles que ya se acercan al 60%, tenían un 20% vigente desde hace unas semanas, se les suma otro 34% que había prometido Trump inclusive antes de llegar a la Casa Blanca. Él decía que quería tener un 60% de arancel para la nación asiática porque tiene un superávit comercial más amplio con la Unión Americana. De estos 1,2 billones, casi 300.000 millones de dólares fueron para China en 2024. Por eso nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas, nos envió el siguiente informe con la reacción desde el gigante asiático. Asumía ya el golpe China, pero lo recibió más fuerte de lo esperado. El 54% de aranceles que padecerán sus exportaciones se acerca ya al 60% prometido por Trump en las elecciones y trasladan la guerra comercial de la fase de las bofetadas a la de los puñetazos. Y es que el 34% de aranceles anunciado ayer se suma al 20% aprobado en los meses anteriores. Además, Trump también finiquitó una laguna legal, la llamada exención de minimis, que permitía la entrada libre de paquetes de menos de $800 desde China y Hong Kong, una grieta por la que se colaron plataformas como Shein o Temu. Las dos mayores economías globales se acercan al escenario temido. Unos aranceles del 54% y más si son igualados por Beijing son devastadores para el comercio bilateral. Es seguro que sufrirán ambos. La economía china es aún muy dependiente de las exportaciones y hacia Estados Unidos dirige 500.000 millones de dólares, es decir, el 16% del total. En los últimos años ha diversificado su mercado, pero ningún país puede igualar la capacidad de compra estadounidense. Además, muchas empresas chinas habían movido sus fábricas últimamente a otros países para vadear los aranceles de Trump, pero ninguno ha quedado indemne. De hecho, son los más castigados. Sobre India, México, Vietnam o Malasia, los principales destinos de la deslocalización china, han caído tarifas del 24 al 46%. Ha respondido Beijing con el libreto acostumbrado, oponiéndose firmemente
a los aranceles y anunciando contramedidas que no ha desvelado. Es seguro que no quiere quemar aún los puentes para intentar solucionar las diferencias con el diálogo. La prensa oficial ha ido más lejos. La política de aranceles, según el diario China Daily, es el paraíso de los tontos y se asemeja a un terremoto subterráneo que creará un tsunami de turbulencias en la economía global. Bueno, Dani, los que no quedaron exentos fueron los paquetes de pequeños valores. Una noticia que pasó un poco inadvertida en un día plagado de aranceles fue esta orden ejecutiva por separado que elimina permanentemente la exención de minimis, que no es otra cosa que eximir de impuestos aquellos paquetes procedentes de China y de Hong Kong con valor inferior a $800. Esta es una figura que estaba vigente y era aprovechada por gigantes chinos del comercio electrónico como Shein y Temu para eludir los aranceles estadounidenses, porque lo que hacían era enviar directamente a los consumidores. La administración actual ya había intentado quitar esa exención, pero los paquetes se acumularon en los aeropuertos y les tocó, digamos, suspender la medida y ahora lo hacen permanentemente. Bueno, Dani, en la lista de Donald Trump no solo hay países, también hay algunos productos que están exentos. Claro, no hubo muchos detalles sobre este tema, pero en efecto hay algunos gravámenes que no se acumularán con los recíprocos, como los de los vehículos y el acero y el aluminio, que son independientes, ya habían sido pues, puestos a disposición antes, pero la excepción sí se extiende a otros bienes como el cobre, la madera, los semiconductores y los productos farmacéuticos. También están en estudio ciertos minerales críticos y productos energéticos como el petróleo, el gas y los refinados. Algunas de estas son industrias a las que Donald Trump ya había amenazado con gravar con un 25%, pero al final decidió mantenerlas en investigación para eventuales tarifas más adelante. No quiere decir que no vayan a tener impuestos, sino que los van a poner muy posiblemente más adelante. Bueno, es que hay muchas cosas que no sabemos a partir de ese anuncio, digamos, tan enorme que hizo Donald Trump, Dani. Y bueno, sobre estas dudas que tenemos vamos a hablar más adelante con el invitado de la tarde. Pero antes que eso, para ti, ¿por qué se amplían cada vez más los temores de una posible recesión? Claro, porque entonces más aranceles en el mundo quiere decir que los precios van a subir para los consumidores. A medida que los precios suben para los consumidores, los bancos centrales tienen que subir las tasas de interés. Y cuando hay precios más altos, tasas de interés más altas, la economía tiende a debilitarse y a causar entonces al final una recesión. A medida que los precios son más altos, eso nunca va a ser bueno para ninguna economía y eso es lo que está viendo el mercado que posiblemente puede suceder en este caso. Además, la pérdida de empleos, todo es digamos una suma de factores que llevan a que la economía no se vaya a comportar pues también como se esperaría, ¿no?